con Eliana Grandier. Ella es licenciada en Comunicación Social de la UNLAM y diplomada en Géneros y Políticas Públicas. Forma parte de Organización Género y TIC, un equipo interdisciplinario con profesionales que trabajan activamente en la prevención y erradicación de la violencia de género en el ámbito digital. Así que le damos la bienvenida. Eliana, aquí estamos, Fabián López y Guada Michaelis, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Fabián, Guadalupe, muchas gracias por convocarnos a este espacio. Por favor, es un placer para nosotros poder hablar de estos temas, ¿no? En líneas generales, pero te quería preguntar, como para arrancar de base y bien en lo sencillo, en lo concreto, ¿de qué estaríamos hablando cuando somos referencia a la violencia de género en el ámbito digital? Miren, lo que es la violencia de género en el ámbito digital tiene distintas tipificaciones, distintas modalidades, pero básicamente tiene que ver con todo tipo de agresión y violencia que se ejerce mediadas las tecnologías, sea redes sociales, dispositivos y cualquier tipo de práctica, dispositivo o aplicación que medie entre las personas. Ok, esto por ejemplo podría haberse traducido en el uso de redes sociales para hostigar, por ejemplo, un compañero, una compañera en este caso. Exacto, lo que nosotras evaluamos y estudiamos es que los mismos tipos de violencias que se ejercen en el plano analógico, es decir, en el plano físico, se trasladan cada vez más a los ámbitos digitales. Muy bien, claro, sí. Sí, termina afectando la salud mental de las personas. Totalmente, sí. Una de las principales consecuencias que nosotras encontramos y evaluamos también dentro de nuestro espacio de consultorio psicojurídico es eso, porque las consecuencias en el plano psicológico son muy grandes para las mujeres y disidencias que atraviesan algún tipo de estas violencias. Bueno, y se va a impulsar la ley Olimpia, de hecho es en lo que están trabajando, ¿no es cierto? El martes 30 se vota el dictamen. Exacto, esperamos y estamos trabajando fuertemente para que el próximo martes, cerca de las 11 de la mañana, nos vamos a estar encontrando para que ya se pueda dar la votación y que a partir de lograrse ese acuerdo en comisión, se dé el dictamen y se pase la discusión al Congreso para las modificaciones de ley. En la comisión, ¿qué tal estuvo el debate? ¿Cuántos fueron los oradores solicitados por la comisión? Y, bueno, ¿qué tal estuvo la elaboración del proyecto? Como todo lo que implica este tipo de proyectos, es un trabajo arduo, un trabajo que requiere de mucha escucha, de mucha participación, de mucho cuerpo, de mucha cabeza. En el caso de Ley Olimpia se está trabajando dentro de la Comisión de Mujeres y Diversidades y obviamente a nuestra propuesta inicial que se realizó en junio del año pasado se estuvieron trabajando ampliaciones, modificaciones, un montón de cuestiones que surgen en este debate de comisión que justamente enriquece el proceso y nos permite a nosotras, si es favorable el dictamen, llegar con muchas más discusiones saldadas o al menos encaminadas al Congreso. ¿Por qué Olimpia? Olimpia es una compañera de México, la cual padeció en primera persona violencia del tipo digital. Ella comenzó en su país a trabajar sobre esto, a trabajar en nuevas y distintas legislaciones, y a partir de eso, de poder lograr lo que se llamó Ley Olimpia en México, ella comenzó un trabajo muy comprometido con distintos países de América Latina, para poder ampliar la Ley Olimpia a otros países, a otros territorios, porque claramente es una situación que crece cada vez más y en el caso de nuestro país, como ya contamos con una ley de violencias, que es la 24685, lo que hacemos con Ley Olimpia es ampliar nuestra ley. Claro. Distinto es en los lugares donde el proceso empieza sin leyes previas
que acompañen, ¿no? En nuestro caso, la legislación ya lleva un paso adelante en comparación a otros países de América Latina. Eliana, te hago una consulta. Se ha hablado mucho, sobre todo el último tiempo, y me viene a la cabeza, ¿no?, que el tiempo de pandemia fue tan digital que se hablaba mucho de cómo cuidar, sobre todo a los adolescentes y a las adolescentes, en un contexto en el cual, claro, al estar tan en contacto con la tecnología, por cuestiones obvias, por las tareas del colegio, los trabajos prácticos, las clases virtuales y demás, muchos notaron que había hijos que estaban depresivos y entendían que el contacto con la tecnología constantemente quizás los había expuesto de una manera intempestiva con situaciones de violencia. Y me preguntaba, bueno, y se lo pregunto a ustedes porque claramente están en el tema, ¿cuánta relación tiene con, la violencia de género en el ámbito digital con la violencia sexual? Van de la mano, sinceramente. Como vos bien marcás, Guadalupe, el tiempo de pandemia, donde por obligación, por elección, trabajo, estudio o vinculación, nos arrojamos muchísimo más a los medios digitales, todo esto se profundizó, se amplió, las violencias empezaron a ser cada vez más visibles y cada vez más en número estadístico. Entonces, claramente, en el momento donde todas las personas nos arrojamos mucho más parte de nuestro tiempo a vincularnos mediante las tecnologías, todo lo que bien decimos que venía pasando en el plano real, tangible, analógico, como nosotras le decimos, se profundizó y se trasladó a los planos digitales. Esto no significa que antes no había violencia en los planos digitales, esto no significa que antes de la pandemia no había hostigamientos, no había discursos de odios o no había difusión de materiales íntimos, pero sí con la pandemia podemos ver que todo esto se profundizó. Y desde el tratamiento propiamente de la ley Olimpia, la intención sería que hubiese, por ejemplo, un control sobre el contenido o las opiniones que van virtiendo las personas, por ejemplo, en redes sociales, o solo se enfocaría en ataques que fueran directamente contra una persona. Principalmente, lo primero que hay que entender es que la ley Olimpia busca ampliar nuestra ley de violencias, porque lo primero que tenemos que hacer es que la ley reconozca e incluya la violencia digital como una violencia. Eso sería el primer paso dentro de la tipificación y de la modificación de nuestra ley actual. A partir de ahí, y de que la justicia y la ley entiendan que la violencia en el ámbito digital de género es violencia de género, vamos a empezar a hablar y a trabajar sobre todo con las políticas preventivas, por ejemplo. Y dentro de estas políticas preventivas, obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con la educación digital, con aprender a vincularnos o a vincularnos de una manera más sana dentro de las redes, porque somos tanto las mujeres como disidencias quienes padecemos este tipo de violencia dentro del ámbito digital. Por ejemplo, quiero usar un ejemplo que se me viene a la memoria ahora y que ha sido de público conocimiento. Cuando Ofelia Flores, esta joven de 19 años, asume como legisladora en la ciudad de Buenos Aires, sí, lo primero que dice es, ella ya estaba desempeñando funciones como legisladora y asume un legislador libertario su banca, su lugar en la legislatura porteña. Pide la palabra y le dice, bienvenido a la casta, a este legislador. Ahora vas a tener que negociar, palabras más, palabras menos, no estoy traduciendo o reproduciendo literalmente lo que dijo. Ahora vas a tener que negociar y vamos a ver si sos tan machito como fuiste en Instagram y
dice el acoso leyó el acoso puntualmente, Sí. que este Qué buena legislador memoria. sí, Sí. la guardó y estuvo perfecta. Bienvenido, le dice nada, entre otras palabras. En este caso, para aplicar la ley Olimpia, que la futura ley Olimpia, en este caso ella podría exhibir este posteo en donde la injuriaban, puntualmente pedir una sanción, Exacto. alegando Exacto. esta ley, poniéndola 26485. Exacto, así como hoy por hoy podemos acercarnos a distintos dispositivos amparándonos en esta ley ante un agravio físico, una amenaza en la puerta de nuestra casa o una agresión de cualquier tipo, lo mismo vamos a poder hacer apelando a las violencias que nos llegan, partiendo de este mismo ejemplo, en una red social como Twitter. La verdad que Claro, en está Twitter bien. está la orden. Está bien. Y te hago una consulta. El tipo, o sea, la denuncia, ¿cómo se tendría que hacer? Porque nosotros acá en la radio habitualmente cuando hacemos mención o referencia, por ejemplo, a adultos perdidos, sabemos que el 142 es el número y lo decimos al aire. Violencia de género 144. ¿Está previsto que haya algún número para este tipo de denuncias, algún mail? ¿Todo eso ya está dentro del proyecto? Todo eso está dentro del proyecto y son las cuestiones finitas en las cuales se está trabajando actualmente y posterior al dictamen dentro de los recintos del Congreso. Pero sí, va a haber distintos dispositivos de denuncia y posteriores dispositivos de acompañamiento, porque esto es uno de los puntos también muy importante de poder contar con equipos capacitados para acudir en respuesta y acompañar a estas mujeres, jóvenes y disidencias que son agraviadas, maltratadas y violentadas a partir de los ámbitos digitales. Porque, digamos, al igual que cuando empezamos con la ley 24685, tenemos que hacer un camino de capacitar a los y las profesionales que van a estar atendiendo este tipo de situaciones. Perfecto, perfecto. Ha quedado todo más que claro, por supuesto, siempre el mayor de los éxitos, deseándolo desde acá, desde un medio de comunicación, porque sabemos que es importante ir amoldando la estructura, ¿no? Las reglas del juego en tiempos donde las redes sociales han tomado mucha importancia, así que queremos agradecer tu trabajo y que nos hayas regalado estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes por convocarnos, por escucharnos, por darnos este espacio y de paso comento, ya que estamos, Dale. que quienes quieran conocer un poco más de cómo vienen estos tratamientos de ley, de cómo continuamos trabajando, porque luego nos queda otro trabajo con Ley Belén, que también está en comisión, pero un poco más lento el proceso, porque bueno, cada espacio tiene sus tiempos y sus momentos. Pueden contactarse con nosotras mediante nuestras redes sociales, nos encuentran como Gentic.org. Y ahí, bueno, van a poder saber las novedades, cuestiones de consultorio de acompañamiento con el que también contamos, cursos de capacitación y demás cuestiones que van surgiendo y van a poder encontrar por allí. Genial, Eliana, te agradecemos muchísimo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el tiempo. Eliana Grandier, licenciada en Comunicación Social de la UNLAM y diplomada en Géneros y Políticas Públicas, pasaba por Radio Buenos Aires para hablar sobre la Ley Olimpia que el martes 30 se vota en el dictamen.